buenas noches, buscadores de sueños y secretos del pasado. Bienvenidos a este rincón donde la historia se convierte en susurro antes de dormir y donde cada noche revela verdades que alguna vez intentaron ocultarse bajo el manto del poder. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que arde como una vela en una iglesia abandonada. Un relato real de ambición, deseo y traición, donde incluso Dios pareció guardar silencio. Así que ponte cómodo, apaga las luces. Y antes de comenzar, si disfrutas estos viajes al corazón oscuro de la historia, te invito a darle like a este video, suscribirte al canal y acompañarme cada noche, donde el pasado cobra vida mientras tú cierras los ojos. Porque esta es la historia del papa más infame de todos los tiempos. Alejandro VI, el hombre que convirtió la Iglesia en su imperio privado y el Vaticano en una casa de juegos peligrosos. Prepárate para descubrir cómo un solo hombre transformó la Santa Sede en el tablero más perverso de la política europea. Nadie nace papa, y mucho menos se llega a ser uno como Rodrigo de Borja sin ensuciarse las manos. La historia comienza en una Europa trastornada por guerras, corrupción y promesas de salvación. En ese escenario, la Iglesia Católica era mucho más que una institución religiosa. Era un poder terrenal tan grande como cualquier reino, capaz de coronar emperadores o destruirlos. Y en ese mundo convulso, una familia de origen español, los Borja, o Borgia como se les conocería en Italia, estaba a punto de cambiarlo todo. Rodrigo, nacido en 1431 en Játiva, en el Reino de Valencia, no era precisamente un hombre de vocación espiritual. Desde joven demostró talento, pero también una ambición que superaba incluso a la de sus tíos, que ya lo habían colocado en la senda eclesiástica. Su tío Alfonso de Borja llegó a ser el Papa Calixto III, y gracias a eso, Rodrigo obtuvo títulos, tierras y un poder que no haría sino crecer. Pero Rodrigo no era un monje piadoso, era un estratega, un político con alma de banquero y mente de general. Sabía cómo moverse en los pasillos del Vaticano y también cómo moverse entre sábanas de terciopelo. Porque sí, aunque hiciera votos de castidad, Rodrigo tuvo varios hijos ilegítimos, entre ellos los famosos César y Lucrecia Borgia, y no lo ocultó. Al contrario, los usó como piezas clave en su ajedrez de poder. Para algunos esto era escandaloso. Para Rodrigo era simplemente el modo de sobrevivir en una iglesia donde todos jugaban sucio, aunque fingieran santidad. Cuando murió el Papa Inocencio VIII, en 1492, año de otro acontecimiento que cambiaría el mundo, el descubrimiento de América, se convocó el cónclave. Rodrigo no solo se presentó, compró voluntades, sobornó cardenales con oro, cargos y promesas, y lo logró. Así fue como Rodrigo de Borja se convirtió en Alejandro VI, un papa que no representaba a Cristo, sino al hombre, y no a cualquier hombre, sino al más ambicioso de su tiempo. Pero coronarse papa era solo el principio. Lo que vino después fue un reinado marcado por intrigas, alianzas con los enemigos de la fe, fiestas escandalosas en el Vaticano, ejecuciones secretas, y la construcción de una dinastía que amenazó con destruir a la propia Iglesia desde dentro. Roma, bajo el reinado de Alejandro VI, no era el centro de la cristiandad. Era una corte de máscaras, espías, banquetes impíos y cuchillos escondidos en las sombras. El Vaticano se convirtió en un teatro de pasiones humanas, donde los pecados no se confesaban, se celebraban, y en el centro de ese torbellino estaba él, el Papa, el llamado Vicario de Cristo, que había transformado la silla de San Pedro en un trono más digno de un César que de un santo. Sus fiestas eran tan famosas como escandalosas. Una de ellas, que aún resuena en los textos históricos, fue la infame Cena de las Castañas, donde el clero asistía no para rezar, sino para presenciar espectáculos carnales en los salones papales, mientras el Papa observaba con satisfacción. Pero para Alejandro VI,
El Vaticano no era solo un lugar de placer, era un campo de batalla político, y su principal arma era su hijo, César Borgia, una figura envuelta en un aura oscura que inspiraría siglos más tarde a Maquiavelo para crear el modelo del príncipe despiadado. César, a diferencia de otros hijos ilegítimos de papas que eran ocultados, fue colocado en posiciones de poder visibles. Primero cardenal, luego comandante militar. Era guapo, carismático, astuto y peligrosamente implacable. Ambos padre e hijo compartían un sueño: crear una dinastía Borgia, un reino papal que dominaría Italia y más allá. Y para eso, no dudaron en traicionar, asesinar, envenenar o conspirar. Los Borgia tejieron alianzas con poderosas casas nobles italianas, para luego romperlas si dejaban de ser útiles. El asesinato de Juan, otro hijo de Alejandro VI, envuelto en misterio y rumores, se convirtió en un escándalo que sacudió los pasillos del poder. Muchos creían que el propio César había ordenado su muerte para quedarse como único heredero del poder familiar. Alejandro lloró públicamente, pero nunca investigó el crimen, tal vez porque ya sabía quién lo había cometido. Aquel no era un papa como los demás. Era un padre dispuesto a sacrificar a uno de sus hijos para asegurar la gloria del otro. Un hombre cuya fe no estaba en Dios, sino en el poder absoluto. Y sin embargo, muchos lo amaban, porque Alejandro VI protegía a los suyos, enriquecía a quienes le eran leales y mantenía bajo control a los enemigos del papado. Era un diablo para sus detractores y un salvador para sus aliados. En una Europa sacudida por la peste, las guerras y la reforma en ciernes, la figura del Papa dejó de ser un símbolo de santidad y se convirtió en el espejo de una época donde el poder valía más que cualquier cruz. Y mientras Roma ardía en intrigas, una mujer silenciosa empezaba a moverse en la sombra. Lucrecia Borgia, la hija del Papa, la moneda de cambio más valiosa del Vaticano, y también la más peligrosa. Lucrecia Borgia no era simplemente una hija del Papa, era una pieza de oro en el tablero del poder, brillante y delicada por fuera, pero con bordes afilados como una daga escondida bajo la manga. Durante siglos, su nombre ha sido envuelto en leyendas. Fue víctima o verdugo, una joven manipulada por su familia o una estratega silenciosa, capaz de mover imperios desde el interior de su alcoba. Lo cierto es que Lucrecia, desde muy joven, fue usada por su padre y su hermano como un instrumento de alianzas. Casada y descasada a conveniencia, ofrecida como puente entre casas nobles rivales, su vida estuvo marcada por intrigas familiares, cartas codificadas y matrimonios vacíos. Cada unión sellaba una tregua, una traición o una conquista territorial disfrazada de ceremonia sagrada. Pero con el tiempo, Lucrecia aprendió, observó y se adaptó. Fue en su segundo matrimonio, con Alfonso de Aragón, donde el drama alcanzó un punto de no retorno. Alfonso fue asesinado en circunstancias misteriosas. Una vez más, el nombre de César Borgia flotaba como un fantasma en los pasillos, y Lucrecia, que había mostrado afecto sincero por su joven esposo, cayó en una tristeza profunda. O eso aparentó, porque la tragedia no la rompió, la transformó. Desde entonces Lucrecia dejó de ser solo una figura pasiva. Empezó a ejercer su propia influencia, primero en los salones del Vaticano, luego en la corte de Ferrara, donde finalmente se asentó como duquesa. Allí, lejos del control directo de su padre y su hermano, se convirtió en una mecenas del arte, en una mujer culta y temida, y según muchos, en una gobernante eficiente y respetada. Pero la sombra de los Borgia era larga, y su pasado siempre la perseguía. Se decía, aunque nunca se probó, que portaba un anillo hueco, lleno de veneno líquido, capaz de vaciar unas gotas en la copa de vino de quien osara traicionar a su linaje. ¿Verdad o ficción? La leyenda se aferró a ella como un perfume oscuro, porque en esa época la verdad importaba menos que el rumor,
y en la Roma de los Borgia los rumores eran armas tan letales como las espadas. Mientras tanto, Alejandro VI envejecía, pero no dejaba el trono. Seguía amasando oro, manipulando reyes, organizando matrimonios como si fueran jugadas de ajedrez. Y aunque muchos esperaban su caída, parecía eterno. Hasta que un día de agosto de 1503, durante una cena privada con su hijo César, el destino al fin llamó a la puerta del Papa. Lo que sucedió esa noche ha sido motivo de debate durante siglos. Un intento de envenenar a un cardenal rival que salió mal. Una trampa contra Alejandro que terminó afectando también a su hijo. Ambos cayeron gravemente enfermos. César sobrevivió, pero el Papa no. La muerte de Alejandro VI no trajo paz, sino caos. Y Roma, liberada del yugo borgiano, no encontró redención, sino una guerra por el control de su legado. Pero la historia de César aún no había terminado, ni el eco de su ambición, porque aunque el Papa había muerto, su hijo estaba dispuesto a continuar la conquista, solo, sin Dios, pero con la misma sangre fría. César Borgia despertó de la fiebre con el cuerpo destrozado y el alma ardiendo. El veneno que casi lo mató también se había llevado a su padre, y con él, el poder absoluto que durante años habían tejido juntos con hilos de oro, miedo y muerte. Alejandro VI yacía en un ataúd rodeado de rumores, pero César aún respiraba, y mientras pudiera respirar, pelearía. Los días posteriores a la muerte del Papa fueron un infierno controlado. Los enemigos de los Borgia, que durante años habían callado, comenzaron a levantar la voz y las espadas. César, aún debilitado, tomó decisiones rápidas. Aseguró fortalezas, encarceló traidores, exigió fidelidades. Tenía enemigos en todos los rincones de Italia, pero también algo que sus rivales no tenían: una mente militar brillante y una capacidad absoluta para inspirar miedo. Porque César no era un noble cualquiera, era un estratega sin límites morales. Y bajo su mando, cientos de pueblos del centro de Italia fueron sometidos uno a uno, con una eficiencia que incluso sus enemigos reconocían en voz baja, como quien admite el filo de una espada antes de recibir el golpe. Maquiavelo, sí, el mismo Maquiavelo, lo acompañó en varias campañas. Observó su inteligencia, su astucia, su control del terror como una herramienta política, y escribió sobre él en su célebre obra El Príncipe, poniéndolo como el ejemplo perfecto de lo que un gobernante debía ser si quería sobrevivir en un mundo despiadado. No justo, no virtuoso, sino efectivo. Pero el mundo de César comenzaba a resquebrajarse. Sin el poder papal detrás, sus conquistas no tenían respaldo espiritual. Y el nuevo papa, Julio II, un antiguo enemigo disfrazado de cardenal neutral, no tardó en mostrar su verdadera cara. El Vaticano cambió de dueño, y César se convirtió en un estorbo. Primero fue arrestado, luego traicionado, y finalmente, entregado. Sus enemigos respiraban aliviados. El hijo del Papa del Diablo había caído, pero César no aceptaba el destino de una celda. Escapó. Sí, como si el demonio mismo le hubiese abierto la puerta. Se refugió en Navarra, al norte de España, bajo la protección de su cuñado, el rey Juan de Albret. Y allí, lejos del trono de Roma, encontró un nuevo campo de batalla. Pero esta vez no tendría ejércitos a su servicio, ni castillos, ni cardenales corruptos. Solo la sombra de lo que había sido. Y en la cima de una muralla, durante una emboscada en Viana en 1507, César Borgia encontró la muerte. Su cuerpo fue hallado desnudo con más de 23 heridas. Sus enemigos por fin podían dormir en paz. Pero la leyenda, esa acababa de comenzar, porque con la caída de César, terminaba una era oscura pero fascinante, una era en la que el Papa no hablaba de fe, sino de guerra. Y sin embargo, lo que los Borgia dejaron atrás fue más que una lista de crímenes.
Fue una lección, una advertencia. Aunque el cuerpo de César Borgia quedó tendido en la tierra navarra, su sombra siguió cabalgando por Europa, porque la caída de los Borgia no trajo limpieza ni redención, trajo reemplazo. La ambición que ellos encarnaron no murió con ellos, solo cambió de manos. Y mientras el Vaticano intentaba borrar los rastros de su reinado con reformas, indulgencias y nuevas promesas de pureza, la historia ya había aprendido algo, que la Iglesia podía ser tan peligrosa como cualquier imperio. El eco del Papa del Diablo cruzó fronteras. En Estambul, por ejemplo, los sultanes del Imperio Otomano observaban con atención el caos en Roma, no con temor, sino con interés. Porque mientras los cristianos se devoraban entre ellos en nombre de la fe y el poder, el Islam político y guerrero avanzaba. 3 mujeres en particular movían los hilos de un mundo que no imaginaba que desde los harenes también se hacía política. Ellas no vestían púrpura cardenalicia ni sostenían báculos, pero sí gobernaban con una autoridad que desafiaba las estructuras tradicionales y que en ciertos aspectos no tenía nada que envidiarle a Alejandro VI. Primero fue Huma Hatun, madre del sultán Mehmed el Conquistador. Ella, desde la penumbra de las paredes del palacio de Edirne, aconsejó a su hijo a tomar Constantinopla, la joya del imperio bizantino, y lo logró. Cuando en 1453 la gran ciudad cayó, la Basílica de Santa Sofía se convirtió en mezquita, y el Papa en Roma no pudo hacer nada más que orar en silencio. Luego vendría Hafsa Sultán, madre de Solimán el Magnífico. Fue ella quien transformó el harén en una escuela de poder, quien organizó alianzas con la nobleza turca y aseguró que su hijo gobernara con firmeza y bajo su sombra, pero ninguna tan enigmática como Roxelana, también conocida como Hurrem Sultán, una esclava ucraniana, llevada al harén del sultán como una prisionera más, que terminó convirtiéndose en esposa legítima del hombre más poderoso del mundo musulmán. Su influencia en las decisiones políticas, su manejo del palacio, sus intrigas contra los enemigos de su hijo, hicieron que muchos la consideraran una reina sin corona, y aunque jamás tocó un trono, su voz era ley. ¿No te resulta familiar? Un papa que usaba a su hija como instrumento político, un sultán que convertía a su esposa en consejera secreta, 2 mundos separados por la fe, unidos por el poder, y mientras en Europa las guerras religiosas estallaban, en Estambul el poder se tejía con la seda del silencio y los susurros femeninos. ¿Quién dijo que el poder solo pertenecía a los hombres o a los santos? Porque en esta historia nadie es completamente santo y nadie está realmente libre. Desde las cúpulas doradas de Santa Sofía hasta las cúpulas en forma de llama de la Catedral de San Basilio, la historia cruza fronteras como una serpiente antigua que se desliza entre imperios. Mientras el Papa del Diablo caía en Roma y las sultanas del Imperio Otomano tejían su red en Estambul, al este, en las tierras heladas y vastas de Rusia, comenzaba a gestarse un poder igual de absoluto. Pero aquí no era una iglesia la que se corrompía, era el mismísimo trono. La Iglesia Ortodoxa rusa, liberada siglos antes del control bizantino, empezaba a acercarse al zar como su reflejo divino en la tierra. Y el zar, cada vez más convencido de su papel sagrado, comenzó a comportarse no solo como monarca, sino como enviado de Dios. Y eso lo volvía aún más peligroso. Y fue con Iván el IV, conocido como Iván el Terrible, que el eco del papado de Alejandro VI encontró una especie de espejo oscuro. No era papa, pero su ambición, su capacidad para destruir enemigos desde el trono, su tendencia a rodearse de consejeros místicos, brujos, monjes delirantes y espías, todo eso lo emparentaba con Roma. Iván fue el primer zar de todas las Rusias, y su reinado fue una mezcla de fe retorcida, terror institucionalizado y delirios de grandeza. Mandó a construir iglesias mientras torturaba a nobles, rezaba antes de hacer ejecutar a traidores, reales o imaginarios,
y veía la voluntad de Dios incluso en los ríos de sangre que recorrían su palacio. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Iván no solo buscó parecerse a Dios, quiso ser como un papa. Hubo un momento cuando los Borgia ya eran recuerdo, en el que Iván propuso a la Iglesia Ortodoxa convertirse en la nueva Roma. Para él, Constantinopla había caído, y Roma, con sus papas corruptos y cardenales depravados, había traicionado la fe verdadera. Solo quedaba Moscú, la tercera Roma, un lugar donde el zar sería soberano no solo en lo político, sino también en lo espiritual. Un imperio donde el poder no se compartía, ni con Dios. Y así fue como, sin necesidad de mitras ni cónclaves, Iván el Terrible creó su propia iglesia al servicio del trono, un reflejo sangriento del papado más oscuro de la historia. Y al igual que Alejandro VI, utilizó a su propia familia como herramientas. Mató a su propio hijo en un arrebato de furia, con sus propias manos. ¿Te resulta familiar? Un padre dispuesto a sacrificar sangre por poder. Un hombre que se creía elegido, pero que sembraba miedo más que fe. Un imperio que adoraba a un dios, pero se arrodillaba ante un hombre. Y mientras Europa ardía en guerras religiosas y el Imperio Otomano se extendía como un río indetenible, Rusia tejía su propio modelo de dominación, no con indulgencias, sino con el silencio helado de la obediencia. Pero esta danza de ambición aún no termina, porque al oeste, muy al oeste, otro poder se levantaba, uno que decía defender la razón, la cultura, la monarquía ilustrada, y que sin embargo también jugó con la fe y la política como un titiritero experimentado. Entonces crucemos los bosques helados de Rusia y sigamos la línea del poder que nos lleva a los dorados pasillos del Palacio de Versalles, donde el incienso era reemplazado por perfumes, la sotana por encajes y el crucifijo por el cetro del Rey Sol. Porque en Francia la ambición no se vestía de púrpura papal, ni se cubría con la nieve de Moscú, sino que brillaba bajo candelabros de cristal, bailaba en salones de mármol y hablaba en voz baja detrás de abanicos. Mientras Alejandro VI convertía a la iglesia en un teatro de poder, y mientras Iván IV moldeaba la corona como si fuera un altar, los reyes franceses entendieron algo. No hacía falta arrodillarse ante el Papa, cuando tú podías ser más sagrado que él. Y fue con Luis el XIV, el Rey Sol, cuando esa idea se volvió realidad. No necesitaba tronos ajenos ni bendiciones romanas. Su poder venía de Dios, decía él, y no había necesidad de intermediarios. L'État, c'est moi. El Estado soy yo. Y en silencio, también la fe. Versalles era más que un palacio. Era una máquina de propaganda. Una prisión dorada donde la nobleza era domesticada con fiestas, teatro y apariencias, mientras el rey centralizaba el poder absoluto. Era el reflejo elegante de lo que Alejandro VI había hecho en Roma, y lo que Iván el Terrible había hecho con hierro. Solo que aquí, todo estaba recubierto de seda. Luis construyó una imagen tan perfecta que pocos se atrevían a imaginar la podredumbre que se ocultaba tras las paredes. Los favores divinos se medían en títulos, las alianzas eran pactadas en camas, y la Iglesia, aunque presente, obedecía. Porque en Francia ya no se temía al infierno, sino al olvido en la corte. Pero no todo era gloria, porque así como en Roma los Borgia cayeron y en Moscú el zar murió solo y paranoico, Versalles también contenía una bomba de tiempo, una tensión entre apariencia y realidad, entre fe y razón, entre poder absoluto y justicia ausente. Mientras el clero vivía rodeado de lujos y los campesinos morían de hambre, una nueva fuerza comenzaba a nacer, invisible aún, pero imparable: el pueblo. La Iglesia y la monarquía, que durante siglos se alimentaron una a otra, estaban a punto de ser devoradas por su propia criatura. Porque cuando el poder deja de parecer divino, el juicio no tarda en llegar. Y así, la historia nos ha llevado desde los pasillos oscuros del Vaticano
pasando por los harenes secretos de Estambul, las cámaras de tortura del zar ruso, hasta los espejos engañosos de Versalles. Todo se conecta, todo tiene un eco, y todo está a punto de romperse. Roma, Estambul, Moscú, París, 4 imperios, 4 formas de poder, 4 caminos que al final conducen al mismo lugar, la caída. Porque el poder absoluto, ese que se disfraza de santidad, que se apoya en el miedo, que se justifica con la sangre, nunca ha sido eterno, solo ha sabido cambiar de rostro. Y cada vez que alguien creyó estar por encima de los hombres, por encima de Dios, la historia se encargó de recordarle que todo trono es, en el fondo, una silla vacía esperando al próximo condenado. Alejandro VI murió entre vómitos y sudores, con el rostro hinchado por el veneno que pretendía usar contra otro. César Borgia terminó abandonado en un campo de batalla, desnudo, desfigurado, olvidado por el Vaticano que alguna vez gobernó desde la sombra. Las sultanas otomanas, que dominaron imperios desde tras las cortinas del harén, fueron borradas de los textos oficiales por siglos, porque el mundo no podía aceptar que mujeres sin corona hubieran tenido más poder que los propios sultanes. Iván el Terrible murió paranoico, solo, temido por su pueblo, odiado por su corte, con el alma completamente perdida entre la fe y la locura. Y Luis el XIV, el Rey Sol, murió tras décadas de gloria, pero dejó a su pueblo empobrecido y a su nieto como una figura impotente ante lo inevitable, la revolución. Porque sí, la guillotina cortó algo más que cabezas, cortó siglos de alianzas entre la fe y la corona, y con ella cayeron muchas máscaras, y sin embargo, realmente hemos cambiado. Hoy no hay papas guerreros ni sultanas secretas, ya no hay zares ni reyes absolutos, pero los hilos del poder siguen siendo los mismos, solo que ahora se mueven desde oficinas de mármol, desde cámaras discretas, desde pantallas, sin incienso, pero con ambición, sin templos, pero con multitudes dispuestas a creer. La historia, amigo mío, no se repite, se disfraza, y mientras tú duermes, ella sigue caminando. Si esta historia te ha hecho sentir algo, asombro, rabia, fascinación o duda, te invito a que te suscribas a este canal, a que dejes tu like y a que sigas acompañándome cada noche, donde el pasado regresa, no para asustarte, sino para despertarte. Hasta la próxima historia, y que tengas un descanso profundo, pero nunca ingenuo.